Bienvenidos a la Escuela en Casa. En la clase de hoy vamos a ver el concepto de número entero y también veremos los números enteros positivos y negativos. Los números enteros son un conjunto de números que incluyen a los números naturales distintos de 0, el 1, el 2, el 3, etc. También incluye a los números negativos de los números naturales, que viene a ser el -1, el -2, el -3, etcétera, etcétera, y también incluye al 0. Entonces, dicho de otra forma, los números enteros son los números naturales positivos, los que utilizamos normalmente para contar, el +1, el +2, el +3, el +4, etc. También incluye a los números negativos de estos números naturales, el -1, el -2, el -3, el -4, etcétera, etcétera. Y también al número 0. Bueno, pues todos estos números son los números enteros, al conjunto de todos estos números. Muy bien. Sabemos que hay magnitudes que varían en dos sentidos. Pueden ir en sentido positivo o pueden ir en sentido negativo. Por poner un ejemplo, pues la temperatura o la posición de los años respecto al nacimiento de Cristo. Vamos a ver un ejemplo. Sabemos que si tenemos, imaginaos, en el caso de la temperatura que tenemos un termómetro, por ejemplo, y aquí marca el 0, sabemos que la temperatura puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Si tenemos más de 0 grados, por ejemplo, 1 grado más, pues sería +1, 2 grados +2, 3 grados +3, y lo mismo para los negativos, van en sentido contrario. -1, -2 grados, -3 grados. Con esto vemos que estas magnitudes, por ejemplo, la temperatura puede variar hacia un sentido o puede variar hacia otro sentido, o más calor o menos calor. Y en el tema de los años, lo mismo. Si, por ejemplo, establecemos una línea para representar años, y este es el año 0, ¿no? Vamos a llamarle al año 0 el año del nacimiento de Cristo. Y entonces, de 0 hacia este lado, es todo lo que pasa después de Cristo. Y de 0 hasta hacia este lado, es todo lo que pasa antes de Cristo. Entonces vemos que también hay dos direcciones. Partiendo de un punto de referencia, puede ir en un sentido o puede ir en otro sentido. Puede ir, en este caso, después de Cristo o puede ir antes de Cristo. Para expresar las cantidades positivas se utilizan los números naturales con el signo más delante, y para expresar las cantidades negativas se utilizan los números naturales con el signo menos delante. Eso ya lo vimos antes. Un número entero es un número natural, números que se utilizan para contar, precedido del signo más o del signo menos. Los números enteros con el signo más delante se llaman números enteros positivos, y los números enteros con el signo menos delante se llaman números enteros negativos. Vamos a ver algunos ejemplos. Si la temperatura en una ciudad es de 2 grados, tendríamos que saber si son 2 grados sobre 0 o 2 grados bajo 0. 2 grados sobre 0, ya sabéis que quiere decir que es mayor que 0, hace más temperatura, más calor que 0 grados. Y 2 grados bajo 0 quiere decir que hace más frío que 0 grados. Irían en sentidos diferentes. Uno iría hacia un sentido, 2 grados sobre 0, y 2 grados bajo 0 iría en el sentido contrario. Para expresar 2 grados sobre 0 se escribe +2. Y para expresar 2 grados bajo 0 se escribe -2 grados. ¿Por qué? Porque van en sentidos diferentes. +2 es más temperatura que 0, por eso es positivo. Y -2 grados es -2 porque es menos temperatura que 0.
Las fechas referidas a la era cristiana, que ya lo vimos antes también, pues por ejemplo el año 100 antes de Cristo, como es antes de Cristo, lo tenemos que expresar como menos 100. Y el año 100 después de Cristo lo tendríamos que expresar como más 100. Menos 100 porque va en el sentido antes de Cristo, antes del año 0, por eso es negativo. Todos los años que vayan antes del año 0 son negativos, porque van en ese sentido. Y todos los años que vayan después del nacimiento de Cristo, después del año 0, se van a expresar con el signo más delante, en este caso más 100. Otro ejemplo serían las cantidades de dinero que posee o que gana una persona. Eso serían consideradas como cantidades positivas, y las cantidades que debe o que gasta una persona se considerarían negativas. Por ejemplo, si Juan se ha gastado 200 euros, una persona que se gasta dinero, pues tiene menos dinero. Por eso va a ser un número entero negativo, si queremos expresarlo como número entero. En cambio, si Juan ha ganado 200 euros, esta cantidad expresada en un número entero sería positiva, porque Juan ha ganado 200 euros y eso significa que ahora tiene más dinero. Por eso utilizamos el signo más. Vamos a ver algún ejercicio para terminar esta clase. En este ejercicio tenemos que expresar con números enteros los siguientes conceptos. Por ejemplo, el año 520 antes de Cristo, si tenemos que ponerle algún signo delante para convertir esto en un número entero, pues tendríamos que poner menos 520, porque la clave nos la da antes de Cristo. Entonces el sentido sería ese, el de antes de Cristo, el de la izquierda. Luego en otras clases ya lo representaremos. El año 1492 después de Cristo, como nos pone después de Cristo, pues ya nos da una pista para saber que esto es un número entero positivo. Más 1492. 5 grados sobre 0. Bueno, pues aquí tenemos la clave sobre 0. Sobre 0 mayor que 0. Más 5. 9 grados bajo 0. Aquí tenemos la pista para saber que es un número entero negativo. Menos 9. Juan ganó 500 euros. Si Juan ganó 500 euros, pues significa que ahora tiene más dinero. Más 500, número entero positivo. Luisa perdió 500 euros. Si perdió 500 euros, ¿ahora tiene más dinero o menos dinero? Pues ahora tiene menos, porque los ha perdido. Entonces, menos 500 euros. Número entero negativo. He sacado de mi cuenta 125 euros. Si he sacado de mi cuenta 125 euros, pues eso significa que ahora tengo menos dinero en mi cuenta del banco, por ejemplo. Entonces tengo menos 125. Lo expresaríamos como un número entero negativo. Y en este último ejemplo, he ingresado en mi cuenta 300 euros. Si yo he ingresado en mi cuenta 300 euros, pues ahora tengo más dinero. Por lo tanto, como es más dinero, iría en sentido positivo y expresaríamos esta cantidad con un número entero positivo. Otra cosa importante es el número 0. El número 0, que también forma parte de los números enteros, es un número que normalmente no va a llevar signo, aunque el 0 en realidad lo podríamos expresar como más 0, lo podríamos expresar como menos 0 o lo podemos expresar como 0 simplemente. Da igual cómo lo pongamos, porque las tres cosas significan lo mismo, porque es el origen, es de donde partimos. Y no va ni en un sentido ni en el otro, es simplemente el punto de referencia, desde donde nosotros empezamos a contar. Por lo tanto, aquí lo normal es no ponerle ningún signo al 0, pero que sepáis que podéis ponérselo si queréis, ¿vale?
Bueno, pues esto es todo. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en otra clase. Hasta pronto.